Y creo que esto nos permite, siempre que esté en un ámbito del entretenimiento, poder decir... En una sola noche, Dante Gebel podía gastar lo que un trabajador español tardaría años en reunir. Mansiones silenciosas, ranchos interminables, coches que brillan como promesas. Desde fuera, éxito absoluto. Por dentro, una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el dinero llega más rápido que el sentido de propósito? La vida lujosa de Gebel no es solo una colección de llaves y motores, es un mapa de decisiones, riesgos y silencios. Hoy no celebramos la riqueza, la examinamos. Porque detrás del lujo aparece una paradoja. El dinero abre puertas, pero también levanta muros. ¿Lo liberó o lo encerró para siempre hoy? Antes de las mansiones y de los coches que hoy definen su nombre en las búsquedas, Dante Gebel fue, ante todo, un rostro sin foco. No nació bajo los reflectores ni fue presentado al mundo como heredero de una saga conocida. Su historia comienza en un espacio gris, común, reconocible para millones de personas que jamás imaginaron vivir rodeadas de mármol, portones automáticos y garajes climatizados. Ese origen, deliberadamente discreto, es la primera pieza clave para entender por qué su ascenso resulta tan magnético y al mismo tiempo tan difícil de descifrar. En sus primeros años no hay grandes titulares ni portadas. No existen entrevistas tempranas que narren sueños grandilocuentes ni declaraciones sobre un destino inevitable hacia la riqueza. Lo que aparece, con el tiempo, es una narrativa construida a posteriori, la del hombre que lo logró, sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin explicar demasiado. En una sociedad obsesionada con el éxito visible, esa ausencia de relato inicial se convierte en parte del mito. Porque cuando no hay historia oficial, el público la completa con imaginación. Con el paso de los años, el nombre de Dante Gebel empieza a circular asociado a una palabra concreta: lujo. No un lujo abstracto, sino tangible, medible, fotografiable. Casas de grandes dimensiones, ubicadas lejos del ruido urbano. Terrenos extensos que no solo hablan de dinero, sino de control del espacio. Vehículos que no cumplen una función práctica, sino simbólica. Cada elemento refuerza una imagen precisa, la del hombre que ha trascendido las limitaciones comunes. Desde fuera, la percepción pública es sencilla. Dante Gebel representa el triunfo económico contemporáneo. No el del empresario tradicional que aparece en foros financieros, sino el del individuo que convierte el dinero en espectáculo silencioso. No necesita discursos motivacionales ni frases inspiradoras. Su mensaje está en los metros cuadrados, en los caballos de fuerza, en la exclusividad de lo que posee. Para muchos, eso basta. Sin embargo, esa imagen cuidadosamente proyectada plantea una cuestión más profunda. ¿Quién es Dante Gebel cuando se apagan las cámaras improvisadas de las redes y los rumores? La ausencia de una narrativa personal clara genera una tensión constante entre lo que se muestra y lo que se desconoce. El público ve resultados, pero no procesos. Ve consecuencias, pero no decisiones. Y en ese vacío surge la necesidad de analizar, no para glorificar, sino para comprender. La figura de Gebel se convierte así en un espejo social. En un contexto donde la riqueza rápida despierta admiración y sospecha a partes iguales, su caso obliga a formular preguntas incómodas. ¿Es el lujo una señal inequívoca de éxito, o solo la fachada más visible de una estructura mucho más compleja? ¿Qué se sacrifica cuando la acumulación material se convierte en el eje central de una identidad pública? Este análisis no surge por curiosidad superficial, surge porque la vida de Dante Gebel refleja una tendencia más amplia: la transformación del dinero en lenguaje. Cada propiedad adquirida comunica estatus, cada coche nuevo reafirma poder, pero al mismo tiempo, cada gesto de opulencia reduce el espacio para la intimidad, para el error, para la contradicción humana. El lujo no solo muestra, también encierra. Por eso, examinar su imagen pública no es un ejercicio de admiración ni de juicio moral. Es una herramienta para entender cómo se construye hoy la idea de éxito. En una época donde la validación se mide en posesiones visibles, la historia de Gebel funciona como un caso de estudio. No porque sea único, sino porque es representativo de una obsesión colectiva, la de confundir riqueza con plenitud. A medida que su nombre se asocia cada vez más con mansiones, ranchos y coches de alta gama, la pregunta central se vuelve inevitable. ¿Estamos ante el retrato de una vida diseñada para ser admirada o ante una estructura cuidadosamente levantada para ocultar vulnerabilidades? Analizar a Dante Gebel es, en realidad, analizar la relación moderna entre dinero, poder y silencio.
Y es precisamente ese silencio el que convierte su historia en algo que merece ser investigado con detalle. El primer rastro del ascenso económico de Dante Gebel no aparece en una alfombra roja ni en un anuncio corporativo. Aparece en los márgenes, en movimientos discretos, en operaciones que no buscan titulares inmediatos. A diferencia de las fortunas heredadas o de las carreras artísticas visibles, su dinero comienza a insinuarse a través de indicios, sociedades registradas, inversiones escalonadas, cambios bruscos de nivel de vida en periodos relativamente cortos. Ese contraste temporal es clave, porque no se trata solo de cuánto dinero llegó, sino de la velocidad con la que lo hizo. Según estimaciones basadas en registros mercantiles y movimientos empresariales asociados a su entorno, los primeros ingresos relevantes de Gebel se vinculan a actividades de intermediación y proyectos de inversión privada. No hablamos de un salario convencional ni de una trayectoria lineal. Hablamos de operaciones donde el capital inicial se multiplica mediante riesgo, apalancamiento y una lectura precisa de oportunidades. En términos comparativos, mientras el salario medio anual en España ronda cifras que apenas permiten estabilidad, Gebel comienza a manejar montos que superan, en un solo ejercicio, lo que una familia promedio ganaría en décadas. Este salto económico no es casual. Requiere acceso a información, contactos y una tolerancia al riesgo que no todos pueden permitirse. Cada decisión financiera tomada en esta etapa no solo incrementa su patrimonio, sino que redefine su posición social. El dinero deja de ser una herramienta de supervivencia y se convierte en un instrumento de expansión. Pero esa expansión tiene un precio. A mayor capital en juego, mayor exposición a errores irreversibles. El análisis de sus ingresos revela otro elemento relevante: la diversificación temprana. En lugar de concentrar recursos en una sola fuente, Gebel distribuye capital en distintos frentes. Esta estrategia, habitual en grandes patrimonios, reduce la vulnerabilidad financiera, pero también dificulta la trazabilidad pública del origen del dinero. Para el observador externo, el resultado es una fortuna que parece surgir de la nada. Para el analista, es un entramado diseñado para crecer sin ruido. Sin embargo, cada euro ganado transforma algo más que una cuenta bancaria. Transforma la percepción del tiempo, del valor y de la necesidad. Cuando el dinero deja de ser escaso, las prioridades se desplazan. La prudencia inicial se mezcla con una confianza creciente. Y esa confianza, en muchos casos, abre la puerta a decisiones cada vez más audaces. En el caso de Gebel, ese momento marca el paso definitivo de la acumulación silenciosa a la exhibición controlada. La pregunta central no es si el dinero fue bien ganado, sino qué tipo de vida empezó a construir a partir de él. Porque el capital no solo compra bienes, compra aislamiento, compra margen de error, compra la ilusión de control absoluto. Y es en ese punto donde el camino hacia el dinero comienza a revelar su primera gran consecuencia. Cuanto más se tiene, más difícil resulta volver atrás. El dinero, cuando alcanza cierto volumen, deja de expresarse en cifras y empieza a ocupar espacio. En el caso de Dante Gebel, ese espacio se traduce en propiedades. No pisos céntricos ni residencias funcionales, sino extensiones. Territorio. Lugares donde el lujo no se mide por la ostentación inmediata, sino por la distancia respecto al resto del mundo. Las primeras adquisiciones inmobiliarias vinculadas a su nombre marcan un punto de inflexión. No son compras impulsivas, son decisiones estratégicas. Grandes parcelas alejadas del ruido urbano, con accesos controlados y una característica común: el aislamiento. Mansiones rodeadas de terreno suficiente como para no ver a los vecinos. Ranchos donde el horizonte no tiene límites claros. Cada propiedad no solo representa una inversión financiera, sino una declaración de intenciones. Aquí, el lujo no busca ser visto, busca ser intocable. Desde fuera, estas propiedades se interpretan como símbolos de éxito. Casas amplias, jardines impecables, caminos privados que conducen a portones pesados. Pero al analizarlas como escenas de una película, el encuadre cambia. El silencio es protagonista. No hay multitudes, no hay vida social visible. El lujo se manifiesta en la ausencia, en la posibilidad de no ser molestado, en la capacidad de desaparecer. El valor estimado de estas mansiones y ranchos supera con creces el estándar inmobiliario medio. Mientras una familia española destina gran parte de su vida laboral a pagar una vivienda, Gebel consolida activos cuyo precio equivale a cientos de años de salario medio. Esa desproporción no es solo económica, es psicológica. Cambia la relación con el espacio. Una casa deja de ser hogar y se convierte en fortaleza. Cada propiedad cumple una función distinta. Algunas parecen pensadas como refugios, otras como centros de control patrimonial.
No todas están habitadas de forma permanente. Y ese dato es revelador. El lujo extremo no siempre se vive. A veces se conserva, se protege, se mantiene a la espera. Como si el verdadero valor no estuviera en usarlo, sino en saber que está ahí. Los ranchos, en particular, añaden otra capa al análisis. La posesión de grandes extensiones de tierra históricamente ha estado asociada al poder. No solo al dinero, sino a la capacidad de influir, de marcar territorio. En un mundo cada vez más concentrado en espacios pequeños, poseer tierra es poseer tiempo. Es asegurar un futuro físico, tangible, frente a la volatilidad de otros activos. Pero este dominio del espacio tiene un coste invisible. Cuanto más grande es el territorio, más se reduce el contacto humano. Las mansiones de Gebel, con todas sus comodidades, también funcionan como barreras. Separan, protegen y al mismo tiempo aíslan. El lujo se convierte en una experiencia solitaria, diseñada para mantener al mundo a distancia. Aquí surge una nueva pregunta. ¿Estas propiedades representan una vida plena o una estrategia de defensa? Porque cuando el hogar se parece más a un bastión que a un lugar de encuentro, algo se ha desplazado. El dinero ha comprado seguridad, sí, pero también ha redefinido la manera de habitar el mundo. En la vida de Dante Gebel, las mansiones y los ranchos no son simples bienes raíces. Son escenarios que revelan una transformación profunda. El éxito ya no se mide por lo que se comparte, sino por lo que se puede controlar. Y en ese control absoluto del espacio comienza a dibujarse otra de las grandes paradojas de su vida lujosa. Si las mansiones y los ranchos representan el control del espacio, los coches de lujo representan el control del movimiento. En la vida de Dante Gebel, el automóvil no es un medio de transporte, es una extensión del poder. Un objeto diseñado para afirmar presencia, velocidad y autonomía. Cada vehículo cumple una función simbólica precisa, mostrar que el tiempo y la distancia ya no son límites. El garaje de Gebel, descrito por quienes lo han visto como una colección más que como un espacio funcional, reúne modelos de alta gama cuyo valor individual supera el patrimonio total de muchas familias. No se trata de un solo coche icónico, sino de una rotación constante. Vehículos potentes, silenciosos, diseñados para dominar la carretera y al mismo tiempo para aislar al conductor del exterior. En términos económicos, mantener una flota así implica gastos continuos que exceden ampliamente el salario anual medio en España. Seguros, mantenimiento, depreciación, todo forma parte del costo invisible del lujo. Pero más allá del dinero, los coches revelan un patrón de vida. El movimiento constante. Entrar y salir, llegar sin quedarse. El coche permite estar en muchos lugares sin pertenecer a ninguno. Para alguien con recursos ilimitados, moverse se convierte en una forma de evitar el arraigo. No hay necesidad de establecer rutinas fijas ni de construir comunidad. El lujo ofrece alternativas inmediatas a cualquier incomodidad. Este estilo de vida tiene una estética clara. Fotografías breves, apariciones fugaces, rumores de desplazamientos rápidos. El mensaje implícito es simple, siempre en tránsito. Siempre un paso adelante. Sin embargo, esa movilidad permanente también puede interpretarse como una huida. Cuando todo está al alcance, quedarse quieto implica enfrentarse al silencio. Y no todos los silencios son cómodos. Comparado con la vida del ciudadano medio, el contraste es radical. Mientras la mayoría organiza su día en torno a horarios, obligaciones y desplazamientos previsibles, Gebel parece moverse fuera de ese marco. El coche de lujo elimina la fricción, reduce el mundo a una sucesión de trayectos agradables, pero al hacerlo, también elimina referencias. El viaje deja de ser experiencia y se convierte en transición. El estilo de vida que acompaña a estos vehículos refuerza esa idea. Restaurantes exclusivos, eventos privados, espacios donde la presencia se controla y el acceso se filtra. No hay improvisación, todo está diseñado para evitar la exposición no deseada. El lujo, en este contexto, no busca contacto social amplio, busca comodidad selectiva. Aquí aparece otra paradoja. Los coches de alta gama prometen libertad, pero también encierran. A mayor blindaje, menor contacto con la realidad exterior. A mayor velocidad, menor tiempo para observar. El movimiento constante sustituye al arraigo, y en ese intercambio algo se pierde. La posibilidad de construir vínculos duraderos, la experiencia de pertenecer a un lugar. En la vida de Dante Gebel, los coches de lujo son más que símbolos de estatus. Son herramientas para gestionar la distancia entre él y el mundo. Permiten elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Pero esa capacidad, llevada al extremo,
transforma el lujo en una rutina solitaria. Una vida donde todo se mueve, pero pocas cosas permanecen. Toda fortuna construida a gran velocidad arrastra una sombra. En el caso de Dante Gebel, esa sombra no se manifiesta en un escándalo público evidente, sino en una sucesión de decisiones financieras que, vistas en conjunto, revelan un patrón de riesgo calculado. No hablamos de errores impulsivos, sino de apuestas conscientes, operaciones donde la ganancia potencial justifica, al menos en apariencia, la posibilidad de una caída abrupta. Al analizar ciertos movimientos patrimoniales asociados a su entorno, aparece un elemento recurrente: la concentración temporal. Inversiones realizadas en momentos específicos del mercado, cuando la volatilidad es alta y la información circula de forma desigual. Este tipo de decisiones no son accesibles para el inversor común. Requieren capital previo, asesoramiento especializado y, sobre todo, una disposición psicológica a asumir pérdidas que para otros serían devastadoras. Gebel parece haber entendido desde temprano que el riesgo no es un accidente, sino una herramienta. Sin embargo, cada decisión de alto riesgo deja huella. Aunque muchas de estas operaciones no trascienden a la opinión pública, su impacto se percibe en la estructura del patrimonio, activos que aparecen y desaparecen, cambios en la titularidad, reorganizaciones que sugieren una necesidad constante de optimización, pero también de protección. El dinero, cuando crece rápido, necesita moverse rápido para no quedar expuesto, y ese movimiento continuo es, en sí mismo, una fuente de tensión. Comparado con la gestión financiera tradicional, el enfoque de Gebel se aleja de la estabilidad a largo plazo y se acerca a una lógica de oportunidad. Ganar ahora, consolidar después. Este método puede multiplicar fortunas, pero también las vuelve frágiles. Basta una mala lectura del contexto, un cambio regulatorio o una crisis inesperada para alterar el equilibrio. El lujo entonces deja de ser un refugio y se convierte en una carga difícil de sostener. Las decisiones controvertidas no siempre generan titulares, pero sí consecuencias personales. Vivir bajo la presión constante de proteger el patrimonio afecta la manera de relacionarse con el entorno. La confianza se vuelve selectiva, la discreción obligatoria. Cada nuevo proyecto implica evaluar no solo el beneficio económico, sino el riesgo reputacional. Porque cuando la riqueza se convierte en identidad, cualquier amenaza financiera es también una amenaza existencial. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto el riesgo forma parte del carácter de Dante Gebel y hasta qué punto lo encadena a un ciclo sin salida? El éxito obtenido mediante apuestas audaces exige repetir el patrón para mantenerse. Detenerse puede interpretarse como estancamiento. Continuar implica aceptar una exposición creciente. Es una dinámica que no admite pausas largas. Este capítulo revela el costo menos visible del lujo. No se paga solo con dinero, se paga con vigilancia permanente, con la necesidad de anticipar escenarios adversos, con la imposibilidad de relajarse del todo. El riesgo, que al principio impulsa el ascenso, termina convirtiéndose en una presencia constante, una compañía silenciosa que acompaña cada decisión. Con estas elecciones financieras, Dante Gebel consolida una vida marcada por el control y la precaución. El lujo sigue ahí, intacto en apariencia, pero bajo esa superficie el precio del riesgo se acumula. Y es precisamente ese precio el que prepara el terreno para la siguiente fase del análisis, las comparaciones y las consecuencias. Para entender el verdadero alcance de la vida lujosa de Dante Gebel, es necesario sacarla de su burbuja y colocarla frente a un espejo social. Comparar no para envidiar ni condenar, sino para medir el impacto real de sus elecciones. Porque el lujo, cuando se observa en aislamiento, parece absoluto. Solo adquiere significado cuando se enfrenta a la norma. En la España contemporánea, la mayoría de las personas construyen su vida sobre una lógica de previsibilidad. Ingresos estables, gastos controlados, una vivienda como centro del proyecto vital. El ahorro es lento, el margen de error mínimo. En ese contexto, la trayectoria de Gebel resulta casi irreal. Mientras una familia media tarda décadas en pagar una hipoteca, él adquiere propiedades cuyo valor supera con creces lo que esa misma familia generará a lo largo de toda su vida laboral. La diferencia no es solo cuantitativa, es estructural. Comparado con otros individuos de alto patrimonio de su generación, Gebel tampoco encaja del todo en el molde tradicional. No aparece como figura pública habitual en foros económicos ni como referente empresarial reconocido. Su riqueza no se acompaña de un relato institucionalizado, y eso tiene consecuencias. Por un lado, le otorga libertad. Por otro, lo priva de legitimidad simbólica ante ciertos sectores. El lujo sin relato inspira fascinación, pero también sospecha.
Las consecuencias personales de esta posición son profundas. Vivir muy por encima de la norma social genera una distancia difícil de salvar. Las relaciones se vuelven asimétricas, la confianza se filtra, la espontaneidad desaparece. Cuando el dinero redefine todas las interacciones, resulta complejo saber si el interés es genuino o circunstancial. En ese terreno, el aislamiento no es una elección romántica. Es una estrategia de supervivencia. A nivel familiar, el impacto tampoco es neutro. La abundancia extrema altera dinámicas, protege de muchas preocupaciones, pero introduce otras. Expectativas elevadas, presiones silenciosas, la necesidad de proteger un patrimonio que ya no pertenece solo al presente, sino a un futuro incierto. El lujo, lejos de simplificar la vida, la llena de capas adicionales de responsabilidad. Desde la perspectiva de la memoria colectiva, la comparación es aún más reveladora. La sociedad tiende a recordar a quienes dejan una huella clara, una obra, una contribución, un cambio visible. La acumulación material, por sí sola, rara vez garantiza ese recuerdo. Si el legado se limita a propiedades y vehículos, corre el riesgo de diluirse con el tiempo. El lujo impresiona hoy, pero mañana puede convertirse en una anécdota sin contexto. Aquí aparece la consecuencia más sutil. La vida de Dante Gebel, comparada con la norma social, expone una paradoja incómoda. Ha logrado escapar de muchas limitaciones comunes, pero a cambio ha entrado en un espacio donde las referencias tradicionales dejan de servir. No vive como la mayoría, pero tampoco se integra plenamente en las élites visibles. Queda en un punto intermedio, poderoso y solitario. Este contraste obliga a replantear una idea muy extendida, la de que más dinero equivale automáticamente a una vida mejor. En el caso de Gebel, el dinero ha ampliado opciones, sí, pero también ha estrechado el margen de autenticidad. Cada decisión está condicionada por la protección del patrimonio, cada relación por la duda, cada paso por la necesidad de control. Las comparaciones no buscan reducir su historia a una advertencia moral, buscan mostrar las consecuencias reales de una vida construida en los extremos. Porque cuando el lujo supera cierto umbral, deja de ser aspiración y se convierte en entorno. Y no todos los entornos, por brillantes que parezcan, son habitables a largo plazo. Cuando el ruido del lujo se atenúa y las puertas de las mansiones vuelven a cerrarse, queda una pregunta esencial. ¿Qué permanece? En la vida de Dante Gebel, el legado no es una respuesta evidente. No se define por una obra pública, ni por un movimiento cultural, ni por una contribución reconocida de forma colectiva. Su herencia, al menos por ahora, parece concentrarse en decisiones individuales y en una estructura patrimonial diseñada para perdurar más que para ser celebrada. Las elecciones que ha tomado a lo largo de su trayectoria revelan una coherencia silenciosa. Priorizar el control, minimizar la exposición, convertir el dinero en una barrera protectora. Estas decisiones no son necesariamente negativas, pero sí limitantes. Protegen el presente a costa de reducir la huella emocional en el entorno. El lujo, en este contexto, funciona como una cápsula. Aísla del conflicto, pero también del reconocimiento genuino. El futuro de ese legado depende de un factor clave: la transformación del capital en significado. La historia demuestra que las grandes fortunas que perduran en la memoria colectiva no son solo las más cuantiosas, sino las que se traducen en algo más que posesión. Educación, arte, impacto social. Sin ese paso, el patrimonio corre el riesgo de diluirse en el tiempo, fragmentado entre herederos o absorbido por dinámicas que lo vacían de identidad. En el plano personal, el futuro plantea otra incógnita. Mantener una vida construida sobre el lujo extremo exige una energía constante. Vigilancia, adaptación, capacidad de anticipación. No es una estructura que se sostenga sola. Cada año añade complejidad. Cada cambio en el entorno económico o social obliga a reajustar estrategias. El dinero protege, pero también exige, y no siempre deja espacio para redefinir prioridades. El caso de Dante Gebel invita a reflexionar sobre el sentido último del éxito. Si el objetivo fue escapar de la precariedad, está cumplido. Si fue alcanzar libertad absoluta, la respuesta es más ambigua, porque la libertad financiera, llevada al extremo, puede transformarse en una forma distinta de dependencia. Dependencia del mantenimiento, del secreto, del control permanente. Lo que queda, entonces, no es solo una acumulación de bienes. Es una vida marcada por elecciones que privilegiaron la seguridad material sobre la exposición humana. Un camino legítimo, pero no exento de costos. El legado de Gebel, si no se redefine, corre el riesgo de ser recordado más por lo que tuvo que por lo que significó. Este tramo final no juzga, observa.
Porque en esa observación aparece una verdad incómoda. El brillo del lujo es intenso, pero efímero. Lo que permanece es aquello que trasciende la posesión. Y esa es una decisión que no depende del dinero acumulado, sino del uso que se haga de él. La cámara se aleja lentamente. La mansión permanece inmóvil. El rancho, silencioso. El coche, detenido. La vida lujosa de Dante Gebel, observada de cerca, deja de ser una sucesión de objetos para convertirse en una pregunta abierta. Porque el lujo, cuando se mira sin música ni filtros, revela tanto lo que muestra como lo que oculta. A lo largo de este recorrido no hemos contado una historia de triunfo ni de caída. Hemos observado un proceso. Un camino donde el dinero resolvió problemas concretos, pero creó otros más difíciles de nombrar. El aislamiento, la vigilancia constante, la necesidad de control. Elementos que rara vez aparecen en las fotografías, pero que acompañan a quienes viven en la cima material. La vida de Gebel expone una contradicción central de nuestro tiempo. La idea de que acumular equivale a avanzar, de que poseer más es sinónimo de vivir mejor. Sin embargo, cuando el éxito se mide solo en propiedades, en motores y en metros cuadrados, el significado se vuelve frágil. El lujo impresiona, pero no explica. Deslumbra, pero no responde a las preguntas esenciales. Este no es un juicio moral, es una invitación a pensar, a preguntarnos qué buscamos realmente cuando admiramos vidas aparentemente perfectas. ¿Anhelamos seguridad? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente escapar de una realidad que nos pesa? El caso de Dante Gebel nos recuerda que el dinero amplifica elecciones, pero no las reemplaza. No decide por nosotros qué hacer con el silencio, con el tiempo, con la soledad. Al final, cada espectador sacará sus propias conclusiones. Algunos verán éxito, otros una advertencia. Tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Porque la riqueza, como cualquier herramienta poderosa, depende del uso que se le dé. Puede construir puentes o levantar muros. Puede liberar o encerrar. La escena final no ofrece respuestas cerradas. Deja una reflexión suspendida. En un mundo obsesionado con el brillo, tal vez el verdadero lujo sea aquello que no se puede comprar. El sentido, la conexión, la capacidad de mirar atrás y reconocer algo más que posesiones. Y esa, a diferencia del dinero, es una elección que nunca llega sola.